Oscar, ¿te gusta el cine que hace tu papá? Sí, ¿Y por qué? Contame. no, sino que es que los documentales de él, pues, tienen cosas que me hacen conocer, pues, me hacen conocer cosas que yo no tenía en cuenta. ¿Y cuál de todos te gusta más? Pues, me gusta mucho el de México. ¿Y lo acompañas cuando está filmando? Algunas veces lo he hecho. ¿Te va a gustar hacer cine o no? Pues hacer cine yo, no. ¿Y por qué si los papás siempre lo van encaminando a uno? No, sino que es que no, realmente el cine no es lo que a mí me gusta. ¿Qué es lo que te gusta entonces? Pues me gusta más cosas como el dibujo o el arte, Y estar metido en internet todo el día, ¿no? muchas veces. ¿Qué es lo que más admiras de tu papá? Pues la tranquilidad, ¿Y qué más? La creatividad no. sí, ¿Cómo es que te llamas vos, que no has dicho el nombre? Juan Manuel. Juan Manuel, ahora espero que nos acompañes con Oscar Mario allí, en la filmación lista. Ajá. Muchas gracias. Bueno, ¿Historiador o cineasta? yo pienso que un poco de todas en ese momento, ¿no? Es una época en que hay una unión de varias cosas y en ese momento todas están convergiendo en un punto y ese punto impacta directamente en la cultura antioqueña, a la que quisiera desde mi obra modesta hacer algún aporte. ¿Qué pensás de la obra de Oscar Mario? No, es una obra magnífica que como dije anteriormente, aporta demasiado a la cultura antioqueña y pienso que ojalá pueda tener unos espacios muy idóneos para su difusión, tanto nacional como internacionalmente, porque tiene la factura y la calidad para que sea propuesta de esa manera. Bueno, gracias. Ahí sale la puerta. Oscar Mario, Un segundito, discúlpame. Alex, ya van para allá. Ya van para allá. bueno, Oscar Mario es una persona muy ocupada y hoy lo tenemos acá con un abrazo, felicitaciones por el homenaje que se merece. Recuerdo que la otra vez vimos un documental que hiciste en Caldas, con el grupo de Caldas, ¿cierto? Contanos qué ha pasado con el grupo de Caldas, con Germán Frey, que estaba ahí, yo recuerdo que estaba ahí. Habían unas mujeres que no sé qué se hicieron. Pues digamos, han sido diferentes momentos. Digamos, el grupo de proyección de Caldas es un grupo básicamente como integrado pues por Marco Antonio Mejía. Cuando tuvo, digamos, su primera génesis, digamos, hubo como un movimiento que se gestó allá a comienzos de los años 80, que fue un movimiento muy coordinado por Marcos, que tenía unas características experimentales. Hicieron 3 películas, se llama Oración para asustar el miedo, El cierra ojos y también una que se llama El cargador de hombres. Fueron películas hechas en formato de Super 8. Posteriormente nosotros conformamos, cuando terminamos en la Universidad de Antioquia el programa de comunicaciones, con un grupo de amigos creamos el grupo Níquel Producciones. En ese momento éramos, como tú bien dices, Germán Freddy Valencia, Carlos César Veláez, Carlos Obando, Berta Lucía Gutiérrez, Jaime Luis Gutiérrez, Juan Carlos Burgos, y era una característica común, era que todos éramos comunicadores sociales de la universidad, y mediante una alianza que se hizo con la Secretaría de Cultura de Antioquia, se hizo una serie de carácter urbano que se llamó Cultura Urbana. Pues en ese momento no tenía esa asignación, pero la idea era retratar los espacios públicos. Luego, tal vez la conexión es que Germán Freddy con César hizo un trabajo sobre unos personajes que se llamaban las Sevillanas de Colombia, y ese trabajo fue exhibido en el marco de una muestra que se hizo en el municipio de Caldas, que se llamó Lluvia de Videos. Esa exploración inicial que nosotros tuvimos fue una exploración muy orientada, era como a retratar
espacios públicos de la ciudad, tipo las plazas de mercado, los bares, y también personajes cotidianos. Queríamos contar historias donde en ese momento, digamos, no hubiera una narración en off, sino que hubiesen, digamos, que todo esto estuviera en espacios urbanos y mostrarlos de manera cotidiana, con una cámara más libre. En ese momento, que fue básicamente entre el 92 y el 94, esa fue la exploración, y se hizo un trabajo sobre el mercado de San Alejo, y luego también Carlos Obando y Berta Lucía hicieron un trabajo que fue el último de la serie, que fue Del Más Allá, que en su momento fue un trabajo pues censurado por Teleantioquia, porque mostraba un poco como la radiografía del cementerio de San Pedro en ese momento. Estos trabajos eran hechos pues digamos con mucha libertad, con mucha autonomía, nos permitieron a nosotros rotar funciones, digamos en la parte de cámara, edición, realización. Fue una experiencia pues que realmente nos marcó mucho a todos. ¿Por qué no han mencionado la casa? La casa fue un trabajo posterior. Después de esta etapa de Níquel, hicimos básicamente dos miniseries para el Ministerio de Cultura. Una fue también con Níquel, que se llamó Recorridos, y La Casa fue un proyecto que se creó con Marcos Mejía. Ese proyecto se hizo para el Ministerio de Cultura y fue pensado como mostrar en el campo de Antioquia las diferentes formas de habitar las casas. Entonces se hizo un primer trabajo que mostraba, digamos, las características espaciales de las casas, fundamentalmente pues en algunos lugares de Antioquia, ¿cierto? Como el suroeste, el occidente, Santa Fe y Medellín. Luego hicimos una sobre historias de casas, otra sobre los espacios asociados religiosamente a las casas, otra sobre casas de espantos y otra sobre los que no tienen casa. El ejercicio de esa serie fue muy interesante porque, digamos, estuvimos muy alrededor, pues fuimos un equipo de realización de 4 personas, ahí se integró Carlos Carmona y Germán Freddy Valencia, pero también incorporamos la figura de un director de fotografía, de un director de arte. Fueron también unos trabajos donde tuvo mucha importancia el tema de la música y el tema de la puesta en escena. Prácticamente todos esos trabajos tenían también componentes de puesta en escena, tal vez con características más simbólicas, y coincidió en una época en la que están aquí tumbando muchas casas y también pues tumbando mucha gente en las calles. Entonces la serie fue pues también como que logró dar una radiografía de una transformación, pues de un punto de giro que hubo en la ciudad y la región en general. También has hecho documentales históricos, que ya exigen investigación. ¿En cuál de los dos se sentí más cómodos? Bueno, han estado etapas, por ejemplo, cuando el tema de la casa, hubo una experiencia que fue muy importante para todos en nuestra región, porque casi todos los realizadores pues, de Medellín y en ese momento nos agrupó mucho un proyecto que fue Muchachos a lo Bien. Ahí pudo estar, digamos, personas como Juan Uribe, que va a estrenar ahora recientemente la película El Azul del Cielo, estuvo también Víctor Gaviria, Carlos Henao, estuvo pues una serie de personas, pues, es decir, Carlos Alfonso López, Rodrigo Mora, digamos Jorge Valencia, hubo Silvia Posada, Adriana San Pedro, Germán Franco, Jorge Mario Betancourt. Fue una serie que prácticamente tuvo una franja de existencia de 4 años, que buscaba retratar como todo el universo de los jóvenes de la ciudad. Fue una serie que fue muy experimental y que marcó, digamos, definitivamente en el audiovisual regional una nueva manera de hacer las cosas y de mostrarlas. Eso fue una etapa de lo joven, de lo que eran las aproximaciones de los jóvenes, que por supuesto estuvo muy acompañada del videoclip, un poco de la animación, de los lenguajes más audaces. Luego en la parte histórica hemos hecho básicamente 3 proyectos, uno que se llama Del Árbol a la Semilla, que fue un proyecto que hicimos con Alba Lucía Madrid, Patricia Velázquez, Germán Valencia, que fue una recuperación histórica de la familia Vieco. Fue un proyecto que se llamó Del Árbol a la Semilla y durante un año se trató de reconstruir un poco todas esas piezas de ese árbol familiar, desde la música, desde las artes plásticas, desde la arquitectura. Entonces fue una serie que se grabó, digamos, en Bogotá, Cartagena, Medellín, algunas poblaciones de Antioquia como Yolombó, y
fue muy interesante hacer esa serie porque no solo nos acercamos como a la familia como elemento integrador de la historia, sino que también nos dio la posibilidad de hacer unas exposiciones, unos conciertos. Luego hicimos un proyecto también muy interesante con Álvaro Noreña sobre Rafael Uribe Uribe, que fue un proyecto a propósito de los 150 años de su muerte, y también esa aproximación hacia la historia, y uno nuevo que fue el que recientemente hicimos sobre el Bicentenario de la Independencia de Antioquia, nos permitió como acercarnos a unos equipos de investigadores que verdaderamente tienen la información y el conocimiento sobre esos periodos históricos. Entonces eso nos ha dado a nosotros como una cierta libertad en términos de que ellos son los que manejan mucho los contenidos y a nosotros nos toca es un poco más bien ingeniarnos el hecho de cómo vamos a contar esa historia, de cómo vamos a volver esa historia más amigable, cómo la vamos a acercar como a las nuevas narrativas. Entonces en el caso de Olvido General, que fue el documental sobre el asesinado Rafael Uribe Uribe, tuvimos como que buscarnos la manera de contar esa historia para volverla más atractiva, digamos, para las nuevas generaciones y para los diferentes públicos, ¿no es cierto? Entonces, esos temas históricos nos atrae mucho como recuperar en el tiempo elementos de los cuales solo tenemos muchas veces pequeños recortes.